Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos una bienvenida a todos nuestros hermanos que nos van a sintonizar en todas partes del mundo a través de este medio. Así que, hermanos, pónganse cómodos, tomen sus Biblias, porque vamos a enriquecer nuestro conocimiento a la luz de la palabra de Dios. Así que, hermanos, como siempre lo hacemos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice nuestro intelecto, bendice todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje tarde o temprano, que podamos edificar nuestra vida espiritual y así poder prepararnos para los ataques del enemigo. Bendice a tu iglesia a nivel mundial, bendice a todos aquellos hermanos que están luchando para alcanzar la vida eterna a través de tu sangre preciosa. Bendice, Señor, los líderes de la iglesia, bendice a los líderes locales de las iglesias, los ancianos, para que cada uno podamos cuidar la iglesia, podamos proteger a tu pueblo de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Danos sabiduría a través de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que analicemos algo muy interesante. Quiero que tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacía Cristo para refutar las tradiciones, falsas enseñanzas, falsas doctrinas de los fariseos? Porque analizando la manera en que Jesús lo hacía, vamos nosotros a aprender y poder hacer lo mismo. Dice el apóstol Juan, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Eso lo dice 1 Juan 2, versículo 6. Es interesante que Jesús, el arma que usaba para poder refutar las falsas doctrinas y las tradiciones de los fariseos, era la sola escritura. Los católicos dicen de que la sola escritura carece de fundamento bíblico y quieren refutar la sola escritura con la misma escritura. Ellos mismos ni saben lo que están hablando, se confunden. La sola escritura significa el principio que es la Biblia como única regla de fe para poder probar toda enseñanza y toda doctrina. Es un principio de la Reforma Protestante. La sola escritura, toda enseñanza, toda doctrina debe de pasar por el filtro que es las escrituras. Y Cristo conocía perfectamente bien este principio para poder contrarrestar las tentaciones del diablo y para poder refutar las falsas doctrinas y tradiciones de los falsos maestros, los fariseos y los saduceos. Usaba las escrituras. La pregunta es, ¿cómo es que Jesús conocía las escrituras? ¿Será que Jesús desde que nació traía la Biblia en la mente? Negativo. Cristo en esta tierra vivió como hombre, nació como hombre, aunque fue engendrado por obra del Espíritu Santo, su nacimiento y su humanidad era enteramente como un hombre, como nosotros, en toda su entereza. Por lo tanto, nadie desde que nace trae la Biblia en la mente. ¿Cómo que nosotros le metemos información a la mente? Es a través del estudio y las enseñanzas de las Escrituras. Es interesante que María tuvo que haberle enseñado las Escrituras a Cristo. No hay otra razón de poder explicar esto. Cristo conocía las Escrituras porque desde temprana edad María, su madre humana, empezó a instruirlo en las enseñanzas de las Escrituras. Esto lo corrobora la sierva del Señor en un libro que se llama La vida de Jesús, pero también lo enfatiza la Biblia. Una de las costumbres de los hebreos era de que los padres tenían que instruir a sus hijos en las instrucciones de la Torá y de las Escrituras. Esto se comprueba con lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9.
Noten la orden para los padres de familia. Dice lo siguiente: entre los hebreos esto se le conoce como la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Esto qué interesante. O sea que era una ley de que los hijos aprendieran las instrucciones de sus padres. Era una ley que sus padres enseñaran también a sus hijos. Y eso se transmitía de generación en generación. Y dice, las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, con razón, todo hebreo conocía las escrituras, porque imagínense que la repetían al acostarse, al levantarse, andando en el camino. Cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cristo había sido instruido por su madre en la palabra de Dios. Le había enseñado las escrituras a la hora de acostarse, a la hora de levantarse. Donde quiera que María andaba con su hijo Jesús, le andaba enseñando las instrucciones, las enseñanzas de la Torá. En este caso eran los escritos de Moisés y los profetas. Cristo no traía la Biblia en la mente. Cristo como hombre tuvo que asimilar conocimiento de acuerdo a cómo iba creciendo. Esto es una evidencia que Cristo no nació con la Biblia en la mente. Fue instruido por su madre humana. Nadie trae la Biblia desde que nace en la mente. Nosotros adquirimos conocimiento de acuerdo a lo que aprendemos de nuestro ambiente. Cristo fue entregado a una familia que le iba a enseñar las escrituras. Por eso es que Cristo tenía las escrituras en la mente, porque las había aprendido de su madre humana. Esto lo demuestra el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice el escritor de Hebreos que Cristo aprendió la obediencia. Noten que nadie nace obediente, la obediencia se aprende. Y noten cómo dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. La obediencia se aprende. Cristo aprendió la obediencia. ¿Y cómo se obedece? A través de la instrucción de la palabra de Dios, a través de oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta es una evidencia que Cristo tenía las escrituras en la mente. Por eso es que vamos a ver en estos ejemplos que Cristo, siempre que refutaba la falsa doctrina de los fariseos y de los saduceos, lo hacía usando las escrituras. Cristo bien hubiese podido hacer uso de la literatura y las referencias de los grandes rabinos que existían en su tiempo. Siempre ha habido gente que ha sido reconocida en su tiempo. Cristo bien hubiese podido citar a los rabinos de su tiempo, pero Cristo no necesitaba eso. Cristo en su mente tenía las escrituras, y con las escrituras es que desenmascaraba a los falsos maestros, fariseos y saduceos, y sus falsas enseñanzas y tradiciones. Esto mismo debemos de hacer nosotros, hermanos. La mejor forma para poder contrarrestar una falsa doctrina y un falso maestro dentro de la iglesia y fuera es solamente usando las escrituras. Si usted, amigo y hermano, no estudia las escrituras, no va a poderle hacerle frente a las falsas doctrinas. Y como no puede hacerle frente, está en peligro y vulnerable de que usted
sea engañado y sea confundido. Una persona que no estudie no tiene fuerza en sí mismo, no tiene poder, no tiene autoridad para poder decir un escrito está. Muchas personas, al ver que no tienen base para defender sus falsas enseñanzas y sus falsas doctrinas, se van a los insultos y los ataques personales. Vemos que los fariseos eran lo que hacían eso con Cristo, pero Cristo, para refutarlos, le decía: escrito está, así dice la ley. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Cristo refutaba la falsa enseñanza de los fariseos hipócritas. Y eso mismo debemos de hacer nosotros, hermanos. Hoy en día, que se está levantando una gran ola y avalancha de enseñanzas extrañas, filosofías huecas, tradiciones humanas dentro de la iglesia, falsos maestros que están minando la iglesia y la fe del pueblo adventista. La única forma que como pueblo de Dios podamos hacerle frente a esta apostasía es solamente usando las escrituras, así como Cristo hacía con los falsos maestros de su tiempo, los fariseos y los saduceos, los peores enemigos de Cristo. Vamos a ver algunos ejemplos. Noten cómo Cristo refutaba a los fariseos. Mateo capítulo 22, versículos 29 al 30 dice: entonces, aquí están los fariseos haciéndole una pregunta tentadora a Cristo, una pregunta absurda y necia. Los fariseos supuestamente conocían la Biblia, la Torá, pero ahora vienen donde Cristo haciéndole una pregunta absurda. Maestro, una mujer tenía un marido, se le murió su marido y así sucesivamente se le murieron 7 y eran hermanos. ¿Cuál de los 7 hombres va a ser el marido de esta mujer en la resurrección? Pregunta absurda para tentar a Cristo. Y Cristo, vamos a ver que Cristo, para poder refutarles esas preguntas absurdas y tentadoras, lo llevó a las escrituras, usó las escrituras. Noten cómo dice la cita que les dije, Mateo capítulo 22, versículos 29 al 30. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis. Noten, erráis, o sea que no estás dando al blanco, estás desviado. Estás fuera de serie, no estás captando el mensaje. Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Noten cuál eran los 2 problemas espirituales de estos apóstatas líderes. Erráis, ignorando las escrituras, primer punto. Eran ignorantes, pero vamos a ver de que no eran ignorantes como una ignorancia que alguien que no sabe. Hace algo porque no sabe, nadie se lo dijo. Es una ignorancia, aunque no disculpe el pecado, pero es una ignorancia inocente, podríamos usar ese término, si es que lo pudiésemos usar. Pero la ignorancia de los fariseos no era una ignorancia inocente, sino que era una ignorancia a propósito, voluntaria. Eran unos grandes apóstatas, se hacían los bobos y los tontos para su propia conveniencia, para poderle hacer a Cristo preguntas tentadoras y preguntas que podrían llevar una malicia y una trampa. ¿Han visto ustedes hoy en día hermanos dentro de la iglesia que los carcome el celo y la envidia? Entonces, como no pueden superar a alguien, lo que hacen es hacerle preguntas tentadoras para vaciar su ego y su celo. Preguntas tentadoras que llevan doble intención. No sé si ustedes tienen ese discernimiento. Yo inmediatamente capto cuando alguien está haciendo preguntas para poner una trampa, como los fariseos. Hay quienes hacen preguntas estúpidas, no porque quieran aprender, o porque quieran crecer en conocimiento, o porque quieran intercambiar conocimiento para seguir aprendiendo, sino que hacen las preguntas para poder poner una trampa. Y en su mente llevan una malicia, como por ejemplo decir: bueno, vamos a hacerle esta pregunta a esta persona, porque si se equivoca, lo voy a atacar de esta manera y le voy a poner una trampa. Esta era la mentalidad de los fariseos. Hacían preguntas a Cristo como queriendo decir: nosotros no sabemos, pero se hacían los bobos a propósito. Noten cómo les dice Cristo: ustedes erran por ignorar las escrituras. Y el otro problema que tenían, el poder de Dios. Eran ignorantes de estos 2 puntos. Ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección
Ni se casarán ni serán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Cristo los llevó a las Escrituras. Ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y noten que lo que dice el versículo 34. Noten cómo dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Cristo le cayó la boca a los fariseos y a los saduceos con las Escrituras. Aquí dice: oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, porque querían otra vez hacer una trampa. Siempre andaban buscando cómo ponerle una emboscada a Cristo y para poder así acusarle después. Pero vemos de que Cristo lo llevó a las Escrituras, a los saduceos y a los fariseos. Esto significa que Cristo conocía perfectamente bien las Escrituras. Noten otro ejemplo. Cristo en el desierto de la tentación refuta las tentaciones de Satanás y lo hace con las Escrituras. Es interesante que Satanás, en estas tres tentaciones que le hizo a Cristo en el desierto, Satanás usó las Escrituras, pero las usó mal y las tergiversó y las sacó de contexto. Recuerden este principio, hermanos. No todo el que cita la Biblia está diciendo la verdad, porque es posible que esa persona esté tergiversando el texto o sacándole de contexto. Satanás esto hacía con las Escrituras. Usa textos fuera de contexto. En el desierto de la tentación, el diablo usa las Escrituras para tentar a Cristo y hacer de que Cristo, si se diera tentación, cayese. Pero noten qué interesante como dice Mateo capítulo 4, versículo 3 al 4, dice: vino a él el tentador, es el diablo por supuesto, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, noten que poniendo en tela de juicio la divinidad de Cristo, si eres el Hijo de Dios, inculcando subliminalmente una duda. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, tentando, haciendo que Cristo haga uso de su poder divino, para después el diablo decir: ve, me ganó, pero hizo trampa. Y noten cómo responde Cristo. Cristo bien hubiese podido hacer uso de su poder, pero entonces el plan de salvación se hubiese echado a perder, porque el pecado tenía que haberse vencido como hombre, porque el pecado había entrado por un hombre. Cristo tenía que vencer al diablo como hombre, tomado de la mano de su Padre, porque el secreto de Cristo estaba en la oración que constantemente hace su Padre, y a través del poder de las Escrituras. Y noten cómo dice Cristo: y respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo, para refutar la tentación del diablo, usó las Escrituras. Es interesante. Pero Cristo las usó en su contexto correcto, mientras que el diablo, aunque citó las Escrituras, las tergiversó, las manipuló y las sacó de contexto para inculcarle a Cristo una presunción, porque presunción es reclamar las bendiciones de Dios en desobediencia. Cristo no cedió a las tentaciones del diablo, y para refutarlas y revertirlas dijo: escrito está. Cristo en este versículo está citando la ley, especialmente Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y note cómo dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El tal vivirá, dice el texto. Vemos que Cristo conocía perfectamente bien las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, Cristo tenía autoridad para poder decir: escrito está. Muchos no pueden decir hoy en día escrito está, porque tampoco saben si eso está escrito, porque no leen. Hay una gran ignorancia de la palabra de Dios. Por eso es que, hermano, y esto es bien delicado este punto, una persona ignorante
pueden haber varios problemas en esta persona. Sea arrastrado por alguna corriente doctrinal, se confunda y no haya quien creerle. Otra cosa, una persona que no estudie las Escrituras muchas veces se queda en un terreno neutral. Esto es apostasía. La misma ignorancia lo lleva a cometer esta neutralidad. Otro problema de una persona ignorante es que cuando no se conoce un tema, la persona por ser ignorante rechaza la verdad, porque según ella cree de que eso es falso. La misma ignorancia lo lleva a rechazar lo que se está escuchando. Y el otro punto va la contraparte. Una persona ignorante es posible que asimile el error porque también tiene falta de conocimiento de las Escrituras. Noten qué peligroso es la ignorancia. Y María conocía perfectamente bien las repercusiones de una ignorancia de la palabra de Dios. Así que María, conociendo la Torá y la ley, quiso instruir a su hijo en las enseñanzas e instrucciones de su padre. Ahora aquí vemos a Cristo, ya un joven maduro, un joven adulto, haciéndole frente a las tentaciones del diablo con un escrito está. La autoridad la tiene la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay poder. Pablo dijo, el reino de Dios no solamente consiste en palabras, sino en poder. Por la palabra de Dios fueron constituidos todo el universo, porque Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra encarnada de Dios, pero la Biblia es la palabra de Dios en una forma escrita. Esto se demuestra según lo que dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio. Es interesante, hermanos, que vemos ahora otro ejemplo. Cristo refuta las tradiciones de los fariseos. En Marcos capítulo 7 hay un capítulo donde vemos de que Cristo refutó las falsas tradiciones de los fariseos. Hermanos, los fariseos se habían inventado una gran cantidad de tradiciones y mandamientos de hombres, y ellos se los habían añadido a la Torá, a la palabra de Dios. Y para los fariseos, si alguien no se sujetaba a las enseñanzas que ellos habían inventado, para los fariseos eran unos impíos o unos pecadores. Los fariseos, al ver de que Cristo no se sujetaba a las tradiciones de que ellos se habían inventado, los fariseos menospreciaban a Cristo y lo tenían de menos. Esto es bien importante que entendamos. Los fariseos, aquí en Marcos capítulo 7, encontramos un acontecimiento. Los fariseos tenían una tradición de que para que alguien comiera, antes tenía que lavarse las manos ceremonialmente. O sea que el tema aquí no es aseo personal o lavarse las manos antes de comer por aseo, sino que era una tradición de lavarse las manos ceremonialmente antes de comer, porque si no se pecaba o quedaba inmunda la persona. Así que los fariseos tenían una ley estricta, decían, tienen que lavarse las manos ceremonialmente antes de comer, porque si no están transgrediendo la ley de los ancianos y los fariseos. Esto se repite en Mateo capítulo 15. Pero les estoy poniendo el marco para que vean cuál es el contexto de lo que vamos a leer. Pero vamos a ver de que los fariseos eran tan hipócritas que exaltaban las tradiciones de los hombres por encima de los mandamientos de Dios, como hoy en día, que hoy las iglesias prefieren mejor seguir tradiciones, mandamientos de hombre, y no les importa pisotear los mandamientos de Dios. Lo mismo que los fariseos. Los fariseos le tomaban tan importancia a sus tradiciones que pisoteaban los mandamientos de Dios. Y noten cómo les dice Cristo. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Respondiendo él y les dijo, hipócritas. Eran grandes hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Eran hipócritas, dejaban el mandamiento de Dios por la tradición. Saben, hermanos, que aquí Cristo está citando las Escrituras. Esta expresión, hipócritas, bien profetizó
de vosotros Isaías. Es una referencia a lo que dice Isaías en su libro. Esta referencia está en Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les han sido enseñados. Noten que Cristo, para refutar la tradición de los fariseos, le está citando la Escritura, el profeta Isaías. Pero Cristo les dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Ahora, ¿cuál mandamiento Cristo está citando aquí? Si nosotros leemos el versículo 9, está hablando de honra a tu padre y a tu madre. Es una referencia que viene de Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que Cristo, para refutar estas falsas enseñanzas y tradiciones de los fariseos, está usando las Escrituras. Tremendo, hermano. Otro ejemplo, cuando Cristo se perdió en el templo, la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 2 de que José y María fueron al templo y seguramente había mucha gente. Ustedes saben cómo son los niños. Y Cristo se perdió, o mejor dicho, no es que Cristo se perdió. Los padres se descuidaron del niño. Cristo no se perdió. Porque vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Cristo, porque después de 3 días que se había perdido, le encontraron en el templo. Y noten cómo dice. Esto está en Lucas capítulo 2, versículo 46 al 47. Noten qué interesante. Quiero que leamos el contexto. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. O sea, 3 días después de que se había perdido. Pero el niño no estaba perdido. Los padres es que se habían descuidado. Padre, ojo con esto. Estén pendientes de sus hijos cuando los saquen. Dejen de andar con el celular. Puede ser que se vayan a perder o se los vayan a secuestrar. En aquel tiempo no había secuestradores ni todo eso. O sea, María y José no podían haberse alarmado tanto. Aunque como padres podían estar preocupados. El niño ya van a ser 3 días si no lo encontramos. Pero dice que después de 3 días lo hallaron en el templo. Y noten qué es lo que estaba haciendo Cristo. Sentado en medio de los doctores de la ley. Noten que no estaba con el celular. Estoy usando un sarcasmo para recalcar un punto. Es claramente que en ese tiempo no existían celulares. Pero estoy enfatizando un punto. ¿Por qué razón? Hoy en día, ¿qué es lo que saben más los niños? Saben de celulares, de fuegos electrónicos y de toda cosa que no edifica. De TikTok, de bailes, película. Eso saben los niños de hoy. Aún niños de la iglesia. Interesante. Pero noten cómo dice. Cristo dice, lo hallaron sentado en medio de los doctores de la ley. O sea, le estaba dando una cátedra, instruyendo a los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Cómo así? Si Cristo nunca había ido a las escuelas de los rabinos. Cristo nunca había sido instruido en una universidad de aquel tiempo. ¿Por qué los fariseos y los maestros de la ley se quedaban impactados de la inteligencia y de las respuestas que este niño daba? Y quiero decirles, hermanos, algo importante. Porque siempre, hermanos, cuando estoy leyendo un texto, me gusta hacer paréntesis para hacer aplicaciones homiléticas. Quiero que quede claro, hermanos, es tan hermoso, tan lindo ir a prepararse académicamente a una universidad y a un colegio. Es bueno prepararse académicamente para tener una vida mejor en esta tierra. Gloria a Dios al que tiene esa oportunidad de ir a sacar una maestría en teología o un PH. Gloria a Dios si tiene la oportunidad. Pero no es la base para conocer las escrituras, ir a un colegio, a una universidad. Hay hermanos que están faltos de espiritualidad, que se jactan porque tienen un título teológico o porque son estudiantes de teología en las universidades, se jactan y quieren menospreciar a los miembros de banca, si pudiésemos usar esa terminología.
Hay personas que se les suben los humos en la cabeza, tienen un gran ego. Yo me he topado con muchos hermanos que solamente porque han ido a estudiar unos 2 años a una universidad de teología, ya quieren tenerlo de menos a uno y lo menosprecian, como que el ego se les eleva. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Es tan bueno ir a estudiar académicamente teología para prepararse, es mejor. Si hay herramientas, úselas para la honra y gloria de Dios, pero sea humilde. Pero no es la base esa para conocer la verdad de Dios y para tener sabiduría de Dios. Aquí vemos de que Cristo tenía conocimiento de Dios no solamente por ser hijo de Dios, sino porque había conocido las Escrituras. Y noten, y los fariseos y los maestros de la ley se quedaban impactados de la inteligencia y de sus respuestas. Pero ¿saben algo interesante, hermano? Siempre el ego está a la puerta, el ego y el orgullo de los líderes religiosos. No toleran que un miembro común o un laico tenga conocimiento y que lo supere. Tremendo, hermano. Y esto pueden haber casos. Hay laicos que saben más que un teólogo y un erudito. Y esto lo podemos aplicar a cualquier área de la vida. Ahora, ¿saben algo, hermanos? Que dice la historia de que siempre hay alguien que no le va a gustar que lo superen. Siempre. Los fariseos no tardaron en reclamarle a María por la conducta de Cristo, porque Cristo no podía someterse a las tradiciones de los fariseos. O sea, lo que está pasando aquí, hermano, es de que los fariseos empezaron a enojarse porque no podían convencer a Cristo que aceptara las costumbres y tradiciones que enseñaban los fariseos, los maestros de la ley. Así que los fariseos se dirigían a María para que María pudiese corregir al niño, para que el niño se sometiera a las tradiciones de los fariseos. O sea, aquí vemos que el ego de los fariseos, de los doctores de la ley, no podían tolerar que un niño supiese más que ellos. El ego. Y esto lo vemos también hoy en la iglesia. Hay ministros que se enojan cuando se les corrige, porque no toleran que un laico los corrija. Y esto hay que tener cuidado. Una vez escuché, hermanos, a un pastor que me encantó la predicación hablando del orgullo y el ego. Él decía que el pecado de los teólogos y los eruditos es el ego, el orgullo. Porque esto es peligroso, hermano. Entre más sabe uno, hay más posibilidad que el orgullo y el ego nos posesione. Los fariseos tenían un gran ego y un gran orgullo que no podían tolerar que Cristo, sin haber ido a las universidades del Sanedrín, pudiese estarles refutando. Y no lo podían convencer para que aceptara sus costumbres y tradiciones de hombres. Esto los ponía furiosos, los enojaba. Noten cómo dice esta cita de Elena de White, hermanos, basándonos en esto. Deseado a toda la gente, página 64 y página 65. Noten cómo dice. Esto es lo que pasó en el templo, porque los maestros de la ley estaban platicando con Cristo y Cristo les contestaba todas sus preguntas a los fariseos. Y noten qué es lo que pasó. De toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba, porque era tan amable y discreto. Los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Este niño está bien dócil, lo vamos a convencer. Es bien amable, bien tierno. Aprovechémoslo de él para poderle meter nuestras tradiciones y así ganarlo para que sea un discípulo de nosotros. Y noten cómo dice, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos. O sea que le quería inculcar a Cristo las tradiciones de ellos. Pero él pedía verlas autorizadas en las Santas Escrituras. Tremendo, hermano. O sea que Cristo les decía a los fariseos, muéstrenme eso, ¿dónde están las Escrituras?
Tremendo, hermano. O sea que Cristo conocía la Escritura, le estaba diciendo, bueno, yo le acepto sus tradiciones, pero denme en el texto bíblico dónde está eso en las Escrituras. Dígale eso a un apóstata que está enseñando una falsa doctrina, ya lo va a poner furioso. Dígale eso. Cuando no pueden defenderse con escrito tan, se van por las tangentes. Cristo le dice, cíteme en la Biblia. Eso que usted está practicando, ¿a dónde lo encuentra en la Biblia? Esa tradición que usted tanto la enfatiza en la iglesia, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso hacía Cristo. Y hay quienes dicen, no, eso no está en la Biblia, eso es, hay que tener sentido de humor. Hay que usar la lógica y la cultura. Hay cosas que no están en la Biblia, usemos la cultura. Hoy los tiempos han cambiado. Y estas blasfemias hasta lo dicen hasta pastores que me da hasta escalofrío y estas grandes blasfemias en las redes sociales. Predicaciones que gente que ha ido a estudiar hasta 7 años a una universidad diciendo estas grandes bobadas en los videos. Hermano, hoy es la cultura, hoy estamos en otro tiempo. Imaginemos los Cristo diciéndole eso a los fariseos, hoy estamos en la cultura. Noten cómo dice el texto, pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Esas tradiciones que estaban enseñando los fariseos, ¿dónde estaban en la Escritura? ¿Dónde estaban? Hermanos y amigos, cuando alguien te diga, hermano, es la cultura, ese es un mensaje apóstata. Dios no es cultura, el Evangelio no es cultura. Dejemos la cultura en su esfera legítima. Hay culturas que son buenas, que no chocan con los principios bíblicos. Por ejemplo, aquí tenemos una cultura nosotros. ¿Cuál cultura? Que cuando viene el tiempo de los jocotes en invierno, se hace aquí jocotes en miel, muy riquísimo. No puede hacerse otra época porque no hay otra época donde salgan jocotes. Se hace en esa época porque salen jocotes. Entonces, la cultura del sabor es que en esa época, cuando hay bastantes jocotes, se hacen jocotes sin miel, mango en miel, ayote o calabaza en miel, es cultura. Esa cultura es buena, no choca con el buen principio porque tiene que ver algo con alimentación sana, los jocotes. Esas son culturas, ¿sí? Cada país tiene su cultura. Pero el problema es cuando nosotros dejamos que la cultura impere sobre lo que dice la Biblia. Toda enseñanza, toda doctrina que usted enseña debe estar fundamentada con la Santa Escritura. Y aquí no meta cultura. La cultura tiene que dejarla en su propia esfera. El Evangelio no es cultura. Cristo le está diciendo a los fariseos, muéstreme un texto bíblico que sostenga eso que ustedes me están enseñando. Si me lo demuestran con la Biblia, yo lo acepto. Y noten cómo dice, estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, o sea, Cristo, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Tremendo, hermanos. ¿Cuántos adventistas les gusta seguir doctrinas y enseñanzas y tradiciones inventadas por los hombres? Quiero que levanten la mano, ahí donde están. Levánteme la mano. ¿Cuántos les gusta seguir doctrinas inventadas por los hombres? Tremendo. Pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. No, sí me gusta a mí, hermano. Así me siento bien. Fíjense que hasta lloro cuando escucho eso. Me siento bien así, pues. Entonces yo aquí estoy bien. No importa que esté equivocado, pero me siento bien así. No sé si ustedes han oído esa clase de hermanos, que yo así siento bien. No importa lo que haga, así gano alma. Lo que le importa es el fin, no los medios. Pero noten cómo dice, no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio a fin y las presentaba con un verdadero significado, no como los indoctos que tuercen la Escritura. Cristo citaba las Escrituras con su correcto significado. Tremendo, hermano. ¿Cuánto desearía, hermanos, escuchar un sermón de Cristo de su propia boca? Qué privilegio, hermanos.
Y va a ser lindo, hermano, que en la patria celestial, cuando veamos a nuestro Señor cara a cara, vamos a poder escuchar los sermones de Cristo. Qué poderosos y elocuentes serán esos sermones en los labios de nuestro Señor. Los fariseos se quedaban impactados cuando Cristo les decía: muéstreme un texto en las Escrituras que sostenga esas tradiciones que ustedes practican. Jesús conocía las Escrituras y su correcto significado. Pero noten cómo dice: los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Este es el pecado de los teólogos, el orgullo. No quieren de que un laico lo supere. Los fariseos se enojaron y se pusieron como cuerpo espín al ver de que un niño lo estaba instruyendo. No quieren sentarse en la silla a escuchar un sermón de un anciano. No quieren sentarse en una silla a escuchar el sermón de un diácono. Quieren solamente ellos manejar la obra. Quieren ellos solamente dar directrices. Porque ellos creen de que son infalibles. No estoy generalizando. Hay quienes que son infalibles. No quieren que les digan nada. Hermano, usted no puede decirle nada a tal teólogo porque él ha sido preparado 10 años en la universidad y tiene 10 maestrías y ha escrito 20 libros. Así que usted no puede contradecirlo. Aquí vemos ejemplos satánicos. Los fariseos, los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras. ¡Qué tremenda blasfemia! Concepto católico. Solo los rabinos tienen autoridad de interpretar las Escrituras. No un niño, no un laico, no un anciano. Solamente tienen que ser los eruditos. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar sus interpretaciones. Qué tremenda blasfemia esta, hermano. Quédense mudos, díganle a todo amén. No hablen, porque si hablan, los van a tiltar de apóstatas. Oye, ¿cómo dice? Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar todo lo que ellos le explicaban. Y noten cómo dice: se indignaban porque él se oponía a su palabra. Tremendo, hermano. Quiere causar divisiones en la iglesia, opóngase a un falso maestro, ya va a alborotar el panal. Ustedes pueden ver en mis redes sociales cómo se alborotan cuando se toca un tema quisquilloso que a la gente le agrada y le gusta, se alborota y salen defendiéndose y torciendo la Biblia y no les importa qué usar para poder defenderse y para que poder decir: yo tengo la razón, estoy. Y son tan tercos que por más que se les muestre como un escrito está, siguen aferrándose a sus errores y sus traiciones que han aprendido y que las tienen arraigadas desde años. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Tremendo, hermano. Y noten cómo sigue diciendo la cita: sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Ellos mismos lo admitían. O sea, eran ignorantes a propósito. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. Y noten cómo dice: no pudieron convencerle, buscaron a José y María, lo que les dije, pero ¿para qué los buscaron? Y le presentaron su actitud disidente, así sufrió la reprensión y la censura. Noten que los fariseos, ¿cómo llamaban a Cristo? Este es un disidente. Estoy leyendo el Desahogo a la gente, página 65. Siempre, y les quiero explicar algo, hermano, el término disidente se ha usado mal por muchos. El término disidente significa aquel que se separa de alguna doctrina o una organización. Pero hoy el término disidente lo están pervirtiendo y lo están aplicando mal. Es como una frase que se la han escuchado a otro y la andan repitiendo como un loro. El término disidente se puede usar en términos positivos y en términos negativos. Por ejemplo, en términos negativos, Satanás era un disidente en el cielo porque se rebeló contra el gobierno de Dios y no quería sujetarse al orden divino. Satanás en ese contexto era disidente porque se rebeló del cuerpo del gobierno celestial. Pero también podemos presentar el término disidente en un aspecto positivo.
Depende de la perspectiva y quién lo use y para qué. Aquí vemos de que para los fariseos Cristo era un disidente, porque Cristo no aceptaba las costumbres, tradiciones y falsas doctrinas de los maestros de la ley. Así que los maestros de la ley, los eruditos de aquel tiempo, ¿cómo lo tenían a Cristo? Este es un disidente. Trayéndolo hoy en día, hermanos, a nuestra actualidad, ¿qué términos pudiésemos usar hoy? En la iglesia, ¿qué términos se usan? Cuando nosotros no aceptamos alguna enseñanza falsa, alguna doctrina falsa que se ha infiltrado en la iglesia por alguien, cuando se rechaza eso, ¿qué empiezan a decir los hermanos que patrocinan eso? Este hermano está atacando a la iglesia, este hermano es un zagarrista, este hermano es un disidente, este hermano está atacando a la iglesia de Cristo, este hermano está atacando a la niña de Dios, la niña de los ojos de Dios, porque están pervirtiendo los significados para poder ocultar su apostasía y sus errores. Usan esos términos como para ocultarse, cuando en realidad los términos se están aplicando mal. Decir la verdad o rechazar un error inventado por alguien, eso no es ser disidente en el contexto negativo. Ser disidente en el contexto positivo es rechazar todo aquello que no tenga fundamento bíblico. Cristo, al rechazar las doctrinas y enseñanzas de los fariseos y sus tradiciones, los fariseos consideraban a Cristo como teniendo una actitud disidente. Y así sufrió la reprensión y la censura. Lo censuraron. Cuando no aceptamos algo erróneo, lo que hacen que como última instancia se censura. ¿Qué es lo que hicieron hace unos meses con Esteban Borro por atacar la música pop rock y la ordenación de mujeres en una conferencia en Estados Unidos, la conferencia de Montaña Rocosa? Lo censuraron y le prohibieron subir a los púlpitos de esa conferencia. Aquí vemos que los fariseos a Cristo lo tenían por disidente y lo reprendieron y lo censuraron. Hermano, lee esta cita, hermano. Yo me quedé impactado. Cuando estaba leyendo esta cita de Elena de White, solamente me acordé de que es lo mismo, la historia se repite. Lo mismo que pasó en la iglesia. Cuando se habla en contra de la música pop rock, cuando se habla en contra de la ranchera cristiana, cuando se habla en contra de la ordenación de mujeres, enseñanzas antibíblicas, cuando se habla en contra de las tradiciones católicas que se celebran en la iglesia en sábado, vienen hermanos y dicen, este hermano está atacando a la iglesia, este hermano está atacando la niña de los ojos de Dios. Y empiezan a torcer la Biblia para su conveniencia, pero lo que están haciendo es pervirtiendo los significados de los términos para poder defender y justificar una falsa práctica y una falsa enseñanza. Tengamos cuidado, amigo hermano, si tú tienes este espíritu satánico de los fariseos, que cuando no puedes defenderte, usas el método de insultar a la gente o llamarle con títulos despectivos. Antes de usar un término o un título despectivo, yo te sugiero, aquí sí te voy a mencionar Google, vea a internet y busca el significado de los términos. No andes aplicando términos a lo loco, eso es humillante. Seamos inteligentes. No me hace ser disidente rechazar algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Eso no es ser disidente. Yo no soy disidente si yo no acepto la música pop rock. Yo no soy disidente solamente por eso. O sea, yo no soy disidente si me dicen, hermano, usted tiene que aceptar la ordenación de mujeres, porque si no es un apóstata. ¿Quién dice que eso me hace ser un disidente? Pero los fariseos a Cristo lo tenían también como disidente, así que le aplicaron la reprensión y la censura. ¿Por qué razón? Porque Cristo no se sometía a las tradiciones y costumbres de los fariseos. Así que ellos se enojaron porque era inaudito que un niño sin instrucción no aceptara sus tradiciones y les estuviera refutando. Tremendo, hermano. Ahora, ¿cuáles eran las escrituras que conocía Cristo y que citaba? En los tiempos de Cristo no existía el Nuevo Testamento. Lo que existía eran los secretos de Moisés y los profetas. Así que Cristo por eso mandaba a los fariseos y a los apóstoles a que leían las escrituras. Escrito está, como dice la escritura, como dice la ley,
Por ejemplo, noten como dice Juan 5, 39 al 40, dice, escudriñad las Escrituras, esta es una afirmación en griego, porque a vosotros parece que en esta es la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que los fariseos se jactaban de conocer las Escrituras, pero al mismo tiempo rechazaban a Cristo. Y Cristo les dice, esas Escrituras que ustedes leen dan testimonio de mí. ¿A cuáles Escrituras se refería Cristo? Es evidente que los escritos de Moisés y los profetas. Noten cómo dice los versículos 45 al 47, dice, no penséis que yo voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea que Cristo se refería a los escritos de Moisés, a la Torá, a la ley, al Pentateuco. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es evidente que las escrituras que citaba Cristo para refutar falsas doctrinas y tradiciones de los fariseos eran los escritos de Moisés y los profetas. Con razón, porque solamente eso existía en su época. El Antiguo Testamento era la Biblia de los hebreos. Noten cómo dice Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Y de paso, hermano, la Biblia que usaba Cristo era la Septuaginta. Según los eruditos, la Septuaginta tenía también los libros deuterocanónicos o apócrifos. Pero lo interesante es que Cristo nunca citó una referencia a esos libros apócrifos o deuterocanónicos. A pesar de que la Biblia hebrea estaba dividida en tres partes: los profetas, la ley y los salmos o los escritos. Aquí vemos en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, dice, esto es cuando los discípulos iban chasqueados en el camino de Maús el primer día de la semana. Cristo se les une en el camino y noten cómo Cristo les hace salir de la ignorancia espiritual para que conocieran el significado y la misión del Mesías, porque los apóstoles habían sido contaminados con la enseñanza de los fariseos de un Cristo político que iba a libertar a los judíos de la esclavitud romana. O sea, esperaban a un Mesías político. Así que por eso se chasquearon al ver de que Cristo no los libertó políticamente hablando, aunque sí los libertó del pecado. O sea, redimió a Israel del yugo del pecado. Y noten cómo Cristo les hace salir de esa ignorancia y de esa ceguera a estos dos discípulos. Lucas 24, versículos 25 al 27 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Noten, comenzando desde dónde? Moisés, los profetas, y por todas las escrituras les enseñaba lo que esas escrituras decían de él. Y noten cómo dice el versículo 44 al 45 de ese mismo capítulo. Dice, esto cuando están en el aposento alto. Y les dijo, estas son las palabras que os he hablado, o que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas eran las tres partes de la Biblia hebrea: la Torá, los profetas y los salmos. En hebreo es la Torá, los Nebeín y los Ketubín, o sea, los otros escritos. Y aquí dice que comenzando desde Moisés y los profetas y en los salmos, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y dice el texto, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea que para quitar la ceguera de alguien, hermanos, la ceguera que es sinónimo de ignorancia espiritual, es llevarlo ¿a qué? A las escrituras. Cristo, para quitar esa ceguera y esa ignorancia de los discípulos, usó las escrituras, los llevó a los profetas, la ley y los salmos. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia hoy en día? ¿Qué deben hacer los hijos de Dios hoy en día? Cuando la iglesia está siendo minada por falsas enseñanzas, falsa doctrina y falsos maestros,
La iglesia tiene que hacer lo mismo, defender la fe que una vez fue dada a los santos con la sola escritura. Les voy a leer una cita de Ellen G. White donde dice eso. Conflicto de los siglos, página 581, párrafo 1. La única forma para que podamos resistir y no ser engañados por Satanás y sus engaños satánicos de los últimos días, y que ya estamos viéndolos hoy en día, es únicamente a través de un conocimiento profundo de las Escrituras y a través de la oración. Solamente aquellos hermanos que están estudiando la Biblia a profundidad van a poder detectar el engaño de Satanás hoy y muy pronto, en los últimos días. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de toda la reforma. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son los que las iglesias representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. En otras palabras, si está escrito. No es la mayoría, no es los teólogos, no es así dice mi papá, no es así dice la iglesia, así está escrito. Dios tendrá en esta tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Tremendo. Y note cómo dice la siguiente cita, el siguiente párrafo, dice: Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Esto lo dijo tal erudito. Mire, él tiene autoridad. Lo dijo él. Así que mire, cállese la boca. Ignorantes. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hermano, nunca vaya a decir algo. El hermano Rafael lo dijo. Eso es diabólico. Diga: escrito está. El objetivo de este canal, hermanos, lo hice no para que ustedes me crean lo que yo digo, sino para que crean lo que dice la Biblia y el Espíritu de profecía. Quiero que corroboren si lo que decimos aquí es invento mío o es algún disparate que vengo a predicar aquí. Quiero que lo comprueben con la Biblia y el Espíritu de profecía. Por eso es que estos son sermones de estudio expositivo, para que ustedes lean lo que dice el texto, no las opiniones de los hombres. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. El sacerdote católico ha ido a estudiar 10 años a la universidad de filosofía y de teología. Por tanto, ellos tienen poder de interpretar la Biblia, dicen los católicos indoctos de las Escrituras. ¡Qué ignorancia! Porque no leen. Se dejan guiar por lo que dicen sus obispos y pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Y noten cómo dice: dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar a multitudes a su voluntad. Tengamos cuidado, amigo hermano. Usted puede escuchar cualquier predicador, cualquier erudito, cualquier teólogo, pero ejercite su mente para que usted pueda hacer sus propias conclusiones y pueda detectar si lo que está leyendo o lo que está oyendo es basado en la palabra de Dios. No estoy diciendo lo que no escuche predicadores del hermano Rafael. No estoy diciendo que no escuche predicaciones de otros predicadores. Lo que les estoy diciendo es que no se vaya a dejar guiar ciegamente por lo que dicen ellos. Siempre tiene que ir a corroborar si lo que están diciendo tiene fundamento bíblico o no. De lo contrario, serán engañados por Satanás, si es que no han sido engañados. Tremendo. Noten cómo dice esta cita. Desabato a la gente, página 423, dice: muchos son engañados. Cuidado, hermano. Muchos son engañados hoy de la misma manera como los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Les encanta. La tradición vale. La cultura vale. Así interpreta la Biblia, según la cultura, según la tradición. Y la gente no escudriña las Escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismos la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. Tremendo, hermano. Hermanos, imitemos a Cristo.
Estudiemos la Biblia, porque solamente la palabra de Dios nos va a hacer defendernos cuando Satanás nos quiera engañar hoy y en los últimos días. Solamente los que conozcan las Escrituras van a poder detectar los engaños satánicos que van a hacer. Si fuera posible, dice el texto, que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. O sea que va a ser un engaño refinado, un engaño potente. Y solamente los que conozcan la Biblia van a poder decir, esto no viene de Dios, esto viene de Satanás. Hermano, estudie la Biblia. Invite a sus amigos, a sus familiares que se suscriban a este canal para que ellos puedan crecer en conocimiento de lo que se enseña aquí y que así puedan ellos aprender más sobre lo que se enseña en este canal. Hermanos, vamos a terminar con una oración para darle gracias a Dios por este importante estudio, de la importancia que tenemos de conocer un escrito está, porque solamente eso nos va a poder proteger de los engaños de Satanás y de los dardos de los demonios. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias porque hemos aprendido y hemos reconocido la importancia de conocer tu palabra para poder refutar toda enseñanza falsa, toda falsa doctrina y toda tentación del diablo. Bendice a tus hijos para que podamos crear este hábito de ejercitar nuestro conocimiento a través de tu palabra, dedicar tiempo al estudio y al espíritu de profecía. Gracias por este privilegio de poder predicar tu palabra. Bendice a todos nuestros hermanos. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen la campanita que está a un lado. Eso sirve para que notifique cuando se sube un sermón o un estudio a este canal y así puedan estar al día del material que se sube a este canal para que ustedes sean edificados y así sus amigos compartan este material, mándenlo por mensajes, compartan por mensajería. Hay muchas personas que estos temas los desconocen. Aún miembros de la iglesia desconocen rotundamente esta clase de material. Así que, hermanos, apoyen en este sentido, compartan este material para que este ministerio pueda crecer y a través de la tecnología podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.